Muchas gracias por atender esta plática hoy. Vamos a empezar hablando de qué es un geriatra, quién es un geriatra. En realidad no es un término muy común, así es que vamos a empezar por decir que el geriatra es un médico que ha completado su entrenamiento en medicina familiar o medicina interna. Esto más 1 o 2 años adicionales en la subespecialidad de geriatría, enfocado en aspectos médicos, sociales y psicológicos concernientes a los adultos mayores. Si usted es un adulto mayor y está experimentando más problemas de salud, es buena idea considerar visitar al doctor especialista en geriatría, que es el geriatra. La geriatría. ¿Qué es esta geriatría? Ya expliqué de dónde venía y cuál es el entrenamiento. Esta especialidad médica está aumentando en importancia debido a que la edad de la población en general y a que la población de adultos mayores están viviendo más años. Las personas mayores de 85 años en este momento son el segmento de población con crecimiento más rápido. Por eso, ahora, en estos tiempos, no es raro que las personas sobrevivan los 100 años. Las estadísticas dicen que para el año 2030, que eso ya es como en unos 17 años, cuando la última generación de los niños de la posguerra, los llamados baby boomers, lleguen a los 65 años, la población de Estados Unidos de esta edad o más va a exceder los 70 millones. Esto es aproximadamente el doble de crecimiento comparado al año 2000. Mientras estos más de 70 millones de niños de la posguerra envejecen, la necesidad de profesionales de la salud entrenados en geriatría estarán en gran demanda. El médico geriatra. El geriatra es el médico, como dijimos, que se especializa en el cuidado de las personas mayores de 65 años. Y más o menos así como el pediatra atiende a las necesidades de los niños, así el geriatra atiende las necesidades especiales del cuidado de los adultos mayores. Los geriatras evalúan cada necesidad del paciente de una manera individual y poseen el área de experiencia y cuidado para las personas adultas mayores. Estos médicos geriatras pueden proveer evaluación más completa en problemas. Por ejemplo, pérdida de memoria, artritis, osteoporosis, problemas de movilidad y enfermedad de las Alzheimer's, así como otros tipos de demencia. Claramente, el cuidado geriátrico incluye mucho más que tratar problemas físicos. Significa que los geriatras reconocen que las condiciones de salud afectan a los adultos mayores no solo físicamente, pero también emocionalmente y viceversa. El médico geriatra extrae y almacena la información acerca de el estilo de vida del paciente, no nada más sus problemas médicos, las medicinas que toma, pero se interesa en todo en sí. ¿En qué comunidad vive el paciente? ¿Cuál es su familia? ¿De dónde viene? ¿En qué trabajó? ¿Cuál es su importancia? Aparte de toda su historia médica completa. Vamos a hablar un poquito acerca del término geriatra, porque no es un término muy común. Y muchas veces leemos que se usa intercambiablemente entre geriatra o gerontólogo. El término apropiado para el médico que se dedica y se especializa al cuidado de los adultos mayores es geriatra y no gerontólogo, aunque el término gerontólogo se usa generalmente para las personas que también tratan personas mayores, pero que no son médicos. Algunos pocos médicos se usa sobre todo si hacen investigación más que nada en este ramo. El geriatra o los geriatras han desarrollado y expandido el ser expertos en el proceso de envejecimiento. El impacto de este proceso en los diferentes patrones de enfermedades, como medicinas, mantenimiento de salud en general y rehabilitación. Los geriatras pasan
una buena parte de su entrenamiento, específicamente ese año o 2 años, enfocados en cómo funciona el cuerpo de las personas mayores. Es diferente el cuerpo de una persona de 80 años a la de una 60 años, o de 70 a 40 años. Hay una gran diferencia, aunque los dos son adultos. Y el geriatra es un experto en saber estos cambios y cómo afectan lo demás. Los geriatras ven y sirven a los pacientes en diferentes lugares, desde hospitales, unidades de cuidado a corto y largo plazo, la casa, centros de rehabilitación, cuidados terminales, en unidades de hospicio, incluyendo. Frecuentemente estos médicos son parte de comités que se dedican a comités de éticas o consultas que son pues un poquito difíciles y representan los patrones únicos de salud y enfermedad en las personas mayores. Los geriatras son por definición parte del equipo. Están acostumbrados a tener compañeros. Navegan en equipo porque solos no podían proveer la calidad de cuidados que se necesita para los adultos mayores. El modelo de cuidado de geriatra está enfocado en esto, en trabajar en conjunto con otras disciplinas, como las enfermeras, los farmacéuticos, los terapistas, ya sea ocupacionales o físicos o de lenguaje, los trabajadoras o trabajadores sociales y principalmente otros médicos que están envueltos en el cuidado del paciente. ¿Cómo puede ayudar un geriatra? ¿Cuáles son los temas o las cosas, problemas que puede dar ideas específicas o planes? Bueno, muchísimas cosas, incluyendo revisar y aconsejar en la lista de medicamentos, que es uno de los grandes problemas, o más bien podemos decir grandes retos. Hablaremos un poco más de esto en la siguiente presentación. La pérdida de memoria, los problemas para caminar, problemas de balance, dolor, incontinencia urinaria, caídas, enfermedades crónicas como la presión alta, la diabetes y el colesterol. La osteoporosis, problemas con la depresión y la ansiedad que son diferentes y se manifiestan de manera diferente en las personas mayores. Problemas de agitación y alucinaciones que a veces son un poco comunes en personas con problemas de la memoria avanzadas. Enfermedades terminales, el tema de hospicio. Terminales pueden ser diferentes enfermedades. También podemos ayudar en abuso de personas mayores. Y documentos legales, como tener las cosas en regla, testamentos, poderes de abogado, etc. Los geriatras pueden también ayudar con conferencias familiares, coordinar cuidado, hablar de disposición, por ejemplo, dónde y cómo se puede proveer el mejor cuidado para el paciente en ese momento o en el momento que lo necesita. Puede coordinar y ayudar con la navegación en el sistema de salud, que muchas veces puede ser un reto bastante complicado, sobre todo por muchos sistemas que interactúan a la vez. La coordinación del cuidado y también recursos comunitarios, dependiendo de dónde vive, dónde viene, cuáles son sus intereses. Estos recursos comunitarios incluyen desde cuidado de personas adultas, que en español le llamaríamos guarderías de personas grandes, centros comunitarios donde la gente va y pasa tiempo con otras personas de su edad, o incluso centros de cuidado de memoria. Vamos a hablar un poquito de los ejemplos. Los ejemplos de los que hablábamos incluye, por ejemplo, la lista de medicamentos. La lista de medicamentos es muy importante en las personas mayores. La mayoría de estas personas pueden tener 3 o más condiciones crónicas. Y cuando esto pasa, por lo general, van a tomar más de 5 medicamentos. Entonces hablamos que si una persona tiene presión alta, diabetes y colesterol, al menos va a tomar 5 medicinas. Entonces, si se le agregan más enfermedades, obviamente que las medicinas poco a poco empiezan a aumentar. El tomar más de 8 medicamentos al día para los geriatras es una alarma, porque hay que revisar y enfocarse en los efectos colaterales de las medicinas y cómo interactúan estas medicinas entre ellas mismas.
Otro tema de importancia es la pérdida de memoria. La pérdida de memoria, el término médico es demencia. La demencia o pérdida de memoria puede tener diferentes causas. Entonces, podemos hablar de tratamientos, de metas de este tratamiento a corto y a largo plazo. Planear las acomodaciones y la transición del cuidado de estas personas, tal vez de casa a otros lugares, otras necesidades comunes. Y podemos también ayudar en el manejo médico de los comportamientos. Las caídas. Las caídas son un gran problema, incluyendo con los otros temas que hemos hablado. La mayor parte de las veces son multifactoriales. Eso quiere decir que hay diferentes motivos, no solamente una cosa. A veces los pacientes dicen, no, yo solo me tropecé con una piedra o solo me tropecé con el perrito que se me atravesó cuando iba caminando, pero no estoy mala de nada más. Pero tan solo el hecho de haber tenido una caída es importante para hacer una evaluación completa, desde el equilibrio, la fuerza muscular, las medicinas, en fin, todo en completo. Una caída en 6 meses es garantizado que necesita una evaluación específica. Si alguien ha tenido 2 caídas en 6 meses, es aún mucho más importante. Sabemos en medicina geriátrica que estas personas están en un gran riesgo. Puede ser cualquiera de las cosas, como dije, puede ser multifactorial, pero sabemos que estas personas tienen riesgo de volverse a caer y estas personas, de hecho, tienen un riesgo de muerte más grande que otras personas en un año. Trabajamos con terapia física, terapia ocupacional, asesoramos el dolor y estratificamos el riesgo y las alternativas de movilidad. El siguiente tema es la coordinación. Hablamos mucho de que los geriatras son compañeros de equipo que están acostumbrados a trabajar en equipos. Entonces, el consultar con los otros doctores, múltiples doctores que se ven, el doctor del corazón, el doctor del pulmón, el doctor del riñón, el doctor del estómago, el doctor de los huesos, el doctor de los ojos, el doctor de los pies. Como pueden ver, es fácil perderse en el sistema. Entonces, el geriatra, más que nada, trata de construir como una casa médica y coordinar el cuidado con los otros médicos, enfocándose en prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del paciente? ¿Qué es lo que es importante para el paciente y su familia? El cuidado primario para estas personas mayores se puede totalmente llevar con el geriatra. Las enfermedades terminales. Las enfermedades terminales a veces son un tema muy delicado de hablar, enfocándose en el tratamiento de confort y dignidad. A través de una enfermedad, tomar decisiones, envolver a la familia, envolverse en conferencias familiares y determinar las prioridades y lo que es lo mejor para el paciente basado en lo que el paciente desea o sus familiares que lo han llegado a conocer o sus amigos saben que eso es lo que desearían. Bueno, llegamos al final. Hay muchas otras cosas que podríamos platicar acerca de la geriatría y lo que hacen los geriatras. Estoy seguro que podrán tener preguntas y hacerlas llegar de la manera como fueron instruidos al inicio de la presentación. Muchas gracias por su atención. Y solamente quiero decirles, terminando un poquito presumiendo, que la medicina geriátrica, o sea, los geriatras, dentro del campo de la medicina tenemos la mayor satisfacción en el trabajo de lo que hacemos, dentro de todas las especialidades médicas. Esto solo refleja que la mayoría de nosotros como geriatras realmente nos gusta mucho nuestros trabajos, tenemos mucha satisfacción y estamos muy orgullosos.